Bueno, no sé por qué parte va, pero vamos a hablar de NEFA. Acá NEFA habla de análisis económico, ¿no? Hace para la UNDU, ¿no? Bueno, vamos a hablar de NEFA, Taylorismo y Fordismo. Durante la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la economía pasó a ir una etapa de crecimiento. NEFA, Taylorismo y Fordismo. Durante la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la economía pasó a ir una etapa de crecimiento. Dos grandes grupos de productores ejercieron el liderazgo: la industria metalmecánica, maquinaria y autos, y la industria química, petroquímica. Taylorismo: se habla del proceso de trabajo, una transformación deliberada de los objetos de trabajo que llamaremos materias primas para generar bienes de uso que tienen valor social. La duración de la jornada de trabajo era muy prolongada y con una remuneración por jornada predominaba la fuerza de trabajo de mano de obra calificada, es decir, trabajador de oficio y artesano. Taylor se caracterizaba por tener una antropología laboral, que pensaba de los seres humanos que todas las personas pueden hacer más de lo que hacen, pueden trabajar más duro y producir más de lo que producen. Es decir, que pensaba que los trabajadores eran vagos y con tendencia al ocio en horario laboral, porque no trabajaban duro, porque tenían miedo al desempleo. Si mostraban al empresario todo aquello de lo cual eran capaces, los empresarios iban a exigirle más y más y más, y otros colegas se quedarían sin trabajo. Según Taylor, otro error era el de sistema de remuneración. En esta época se pagaba por día trabajado y según él no era lo deseable. Para salir de esta situación, combatir la vagancia y el ocio, Taylor sostenía que hacía falta una especie de teoría. Ese es el nacimiento de la Organización Científica de Trabajo. La idea de él era la economía de tiempo, la búsqueda de ahorrar tiempo de trabajo, que los trabajadores encontraran el trabajo organizado de tal manera que no hubiera tiempos muertos. La teoría se basó en el estudio sistemático de los tiempos y de los movimientos de los trabajadores, de qué manera los trabajadores hacían su trabajo para poder identificar dónde habían tiempos muertos. El problema no era trabajar a la gente más, reduciendo los tiempos muertos de la jornada de trabajo. La división técnica de trabajo y la división de tareas. En lugar de asignar una persona para el trabajo entero, se dividió el trabajo en tareas y asignar a cada trabajador una tarea específica que tiene que ser realizada en un tiempo determinado. La división social, entonces unos conciben y otros ejecutan. División técnica: dividir el trabajo en tareas de manera que se pueda controlar a los trabajadores. Los trabajadores de la época eran calificados, dominaban el oficio mejor que los empresarios. La única manera que los empresarios tenían de controlar este proceso y eliminar tiempos muertos era estudiar los movimientos y los tiempos, dividir el trabajo y asignar a un trabajador una tarea fácil de controlar por una persona que conocía menos el trabajo. Esto requería una estandarización de las tareas mediante la observación de los tiempos y movimientos. Taylor identificaba a los trabajadores más rápido y una vez que lo hacía, este tiempo se convertía en el tiempo estándar para todos. Él la llamaba la única y mejor manera de hacer una cosa. Otra técnica era la selección y estandarización de las herramientas. El problema era ver cuál de esas herramientas permitía un trabajo más rápido, y ese es el origen de la estandarización de las herramientas. También aparece la asignación por anticipado de tareas específicas a cada uno de los trabajadores. No dejaba al trabajador la posibilidad de ejecutar la tarea con la herramienta que él quería y de la manera que él quería. Con la herramienta que se le indicaba y de la manera que estaba prescrita tenía que hacer su tarea. Por eso había que seleccionar científicamente a los trabajadores. Comienzan con Taylor todas las técnicas modernas de selección de personal, es decir, descartar aquellos que no se adaptaban al perfil del puesto designado. Individualización del trabajo. Taylor era contrario al trabajo colectivo. En el trabajo colectivo, aquellos trabajadores más lentos iban a fijar las normas para aquellos que trabajaban más rápido. Entonces había que asignar tareas.
Individualmente a cada trabajador la formación profesional tenía que ser especializada. Creó la figura de supervisores. Uno de los inventos de Taylor era un número considerable de supervisores cuya tarea es hacer de interfaz entre el que concibe la producción y el que la ejecuta, función de controlar, supervisar, evaluar al trabajador y al final indicarle cuánto es lo que ha producido y comunicárselo de manera que el conocimiento sirva de estímulo para el día siguiente tratar de hacer más, ya que Taylor pensaba que todas las personas podían hacer más. La organización de la empresa era de tipo militar, la estructura era piramidal con muchos escalones, las órdenes siempre de arriba. La idea de Taylor no era esa, sino que él la llamaba organización de tipo administrativo. Pensaba que cualquier empresa tenía que haber por lo menos 8 supervisores, de los cuales 4 tenían que ocuparse de las tareas administrativas, 4 de la distribución del trabajo. Finalmente, la idea de cada trabajo iba a estar supervisado por 8 personas en un punto particular. Finalmente esta organización fracasó y luego falló la reforma. El resultado del Taylorismo fue que se vio un proceso de acumulación de capital y de incremento de valor agregado per cápita, y también un disciplinamiento de la fuerza de trabajo. La intensificación del trabajo, reducción de tiempos muertos provocaron una gran fatiga en los trabajadores. Además, los trabajadores pasaron a ser mano de obra no calificada porque prácticamente los trabajadores de oficio no se necesitaban. Todo esto llevó a una deshumanización de trabajadores. El Taylorismo se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Fordismo. Vale aclarar que Taylor y Ford coexistieron sin haberse encontrado jamás. Fordismo. Vale aclarar que Taylor y Ford coexistieron sin haberse encontrado jamás. La idea de Ford era producir masivamente y esto requería un movimiento continuo. Todo tenía que moverse menos el trabajador. Este tenía que permanecer en su puesto y por eso estaba la mecánica que le iba a acercar al trabajador la pieza para colocar en el producto que se estaba ensamblando y que tenía que intentar colocar la pieza en un tiempo limitado. A este suceso se lo llamó cadena de montaje, que aunque no es un invento de Ford, se utilizaba en frigorífico. Sería la idea implementar en su producción automotriz. Se requiere una nueva organización desde el momento que hay una cadena de montaje, la más rígida. La estandarización de las piezas tiene que ser mucho más rígida que la anterior. Estas tienen que ajustarse perfectamente. El ritmo de producción ya no necesitaba el sistema de remuneración según rendimiento de Taylor, ya que no se puede trabajar más rápido o más lento. La innovación de Ford consistió en la producción masiva de productos homogéneos. La demanda no era un problema, porque todo el mundo podía comprar el auto que quiera, mientras que fuera un Ford negro, ya que el Ford T negro era el único auto entre 1907 y 1925. Solo se interrumpe en 1924-25 cuando General Motors cambia de modelo año a año para pasar de un Ford T a un Ford A. Tuvieron que cerrar la fábrica durante 2 años. Lo que pasaba fuera de la empresa era tan importante como lo que pasa adentro. Entonces había que convertir a los trabajadores en obreros de la fábrica Ford para que trabajen sobre la cadena de montaje y para que no tenían que cambiarle sus normas de vida y normas de consumo. Ford descubrió que los trabajadores no solo son fuerza de trabajo, sino que también son consumidores. Lo que hizo fue subirle los salarios de 2,5 a 5 por día y de esta manera convirtió a sus trabajadores en sus consumidores, precisamente del Ford T negro. Al incrementar los salarios, Ford obligó a sus trabajadores que asuman responsabilidades, por ejemplo, que dejen de ser analfabetos, que abrieran cuentas en el banco, caja de ahorro, dejaran de ser alcohólicos para disminuir el ausentismo y accidentes. Organización fordiana de la producción. Producción masiva de productos homogéneos. Ahora vamos a cortar acá.